que decir cuál es el principal problema que vivimos en el país. Evidentemente tiene que ver con la delincuencia organizada, pero con una delincuencia organizada que ya no solo se dedica al negocio de las drogas. Probablemente hoy el principal negocio para la delincuencia organizada es la extorsión a municipios, es decir, el control a través de la fuerza de los grupos delictivos de las autoridades municipales, el control de los mercados lícitos, más de 500 municipios en el país en donde el huevo, la leche, el pollo, el limón u otros productos son vendidos solo por ciertos monopolios que tienen que ver con la delincuencia organizada. A eso le tenemos que sumar todas las otras formas de extorsión. Por ejemplo, en el caso específico de las extorsiones telefónicas, los engaños, las llamadas, las amenazas que siguen saliendo de los penales en la absoluta impunidad. Los penales del país tienen mejor señal que probablemente la casa de cualquiera de nosotros. Y ahí es donde también tenemos que ver lo que han hecho los estados para poder atender el tema de ese abandono federal. Cuando vemos a Guanajuato en primer lugar por narcomenudeo, eso tiene que ver principalmente con la estrategia que han utilizado los estados para poder enfrentar a la delincuencia organizada. Porque hay que recordar que los estados no tienen competencias sobre este tipo de fenómeno delictivo. Entonces recurren a un tipo penal, que es el tipo penal en el que sí pueden actuar, pero que lamentablemente son casos que acaban cayéndose porque estás deteniendo a un delincuente no por lo que es, sino por un delito que realmente es de poca relevancia. Y lo estamos viendo. Y en ese sentido, pues una de las llamadas de atención sobre el tema de extorsión es que hoy es el gran negocio de los delincuentes. Y esa extorsión, insisto, al final hace mucho más cara la vida para el ciudadano, porque ahí donde hay monopolios, pues evidentemente el producto se encarece. Y esto ocurre en los municipios más pobres del país. En los municipios más pobres del país hemos encontrado que el huevo, que el pollo, que los refrescos, que los cigarros, que el limón, que el aguacate son más caros que en la Ciudad de México, en Monterrey o en Guadalajara o en cualquier ciudad que se les ocurra del país. Y eso nos habla precisamente de cómo al final la delincuencia acaba pesando en el bolsillo del ciudadano. Y aquí las empresas que se van, empresas que cierran, también finalmente acaban impactando en el bolsillo del ciudadano que pierde trabajo. Estamos pasando no solo por la peor crisis en materia de seguridad, sino también de una economía que a partir del primer año y a partir de la cancelación del aeropuerto de Texcoco se ha visto afectada. Llevamos ya prácticamente 3 años en recesión. Y aquí no hay forma de que vayamos a salir si no empezamos por generar las condiciones para que haya competitividad en el mercado. Y cuando hay extorsión, un ciudadano que decide iniciar una actividad comercial no puede enfrentar. Las grandes transnacionales, las grandes empresas tienen un aparato de seguridad. El negocio de la esquina no lo tiene. A ese es al que tenemos que proteger porque ahí es donde tenemos la mayor parte de empleos de nuestro país.